Buenos días, hermanos. Qué bendición es poder estar con ustedes esta mañana y poder compartir juntos la palabra de Dios y juntos ir a ella y juntos crecer y estudiar sobre lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana a través de ella. Yo le invito a que allí en casa donde usted esté, abra en el libro de Romanos, capítulo 13, versos del 11 al 14. Vamos a estar leyendo Romanos 13, versículos del 11 al 14. Y vamos a darnos cuenta que aquí es Pablo el que le está escribiendo a la iglesia de Roma, a los cristianos en Roma. Y dice así: y esto, conociendo el tiempo que ya la hora es de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Oremos. Señor, en esta mañana te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Y yo te pido en esta mañana que tú nos hables a través de ella, que tú llegues hasta lo más profundo de nuestro corazón, en esos rincones en los cuales nadie conoce más que tú y nosotros lo que en ellos hay. Yo te pido que allí llegue tu espíritu, que hables a cada uno de nosotros, que nos hagas sensibles a lo que tú tienes para nosotros en esta mañana, y que simplemente mi voz sea el medio que tú uses para llevar tu mensaje, para que seas tú el que hable, para que seas tú el que seas glorificado, Señor. En tus manos nos ponemos en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. En las Escrituras y a través de las páginas de este sagrado libro encontramos dos profecías en torno a Jesucristo. Y una de las profecías que encontramos en el Antiguo Testamento continuamente, y una de las que más me gusta, está en el libro de Isaías, cuando nos habla sobre la profecía de que Jesucristo va a venir a morar aquí en la tierra, va a venir como un bebé, va a nacer, va a ser Dios encarnado morando entre nosotros. Y Juan capítulo 1 verso 14 nos dice en torno a este nacimiento que Jesucristo vendría, que veríamos su gloria como del unigénito Hijo del Padre. Y en Isaías 7:14 vemos la profecía. Por tanto dice: el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz y llamará su nombre Emmanuel. Y tenemos allí esa primera profecía en torno a Jesucristo, que Él iba a venir como humano, tomar la forma de humano y estar aquí entre nosotros, morar entre nosotros, para después llegar al propósito de esta encarnación que era morir en la cruz por nuestros pecados. Y la segunda profecía, si seguimos estudiando estas páginas tan hermosas, nos vamos a dar cuenta que la segunda profecía en torno a Jesucristo es de que Él vendrá de nuevo, de que Él regresará a la tierra. Y esto lo encontramos en el Nuevo Testamento, en 1 de Tesalonicenses 4, 16 al 17 nos dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Y después en Hechos capítulo 1, versos del 10 al 11, si usted lo lee, se va a dar cuenta que ya Jesús está al final de su jornada aquí en la tierra, ya resucitado, está siendo elevado hacia el cielo, está ascendiendo hacia el cielo. Hay discípulos y personas viendo este evento, siendo testigos de lo que Dios está haciendo en ese momento, y descienden estos dos varones con vestiduras blancas y le dicen a este grupo de personas: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así Él vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Y en Apocalipsis capítulo 22, verso 18, Jesucristo mismo cierra estas escrituras diciendo: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo,
para recompensar a cada uno según sea su obra. Dos hermosas profecías de que Jesucristo nacería y de que Jesucristo regresaría por su pueblo. La primera profecía se ha cumplido ya más de 2000 años atrás. Vino este Jesús, Dios encarnado en forma de bebé, creció en gracia, nos dice su palabra, creció en sabiduría, fue crucificado, resucitó y ascendió al cielo. Profecía ya cumplida. La segunda profecía aún está por cumplirse, aún está ya casi, allá casi la podemos ver que está por cumplirse esta segunda profecía. Y Jesucristo mismo, cuando Él estuvo con sus discípulos, habló de este regreso suyo, de este retorno suyo. Y nos dice en Mateo 25:13, Jesús hablándole a su gente, hablándole a sus discípulos, algo muy importante en torno a esta segunda venida. Les dice a ellos, velad, porque no sabéis el día ni la hora en la que el Hijo del Hombre ha de venir. Jesucristo aquí diciéndole a sus seguidores, velad, porque yo voy a regresar, porque yo me iré, pero regresaré por mi pueblo, regresaré por aquellos que me han confesado como su Salvador, regresaré por aquellos a quienes yo he redimido y he presentado como santos delante del Padre. Por ellos, por ustedes, yo regresaré. Pero les da una advertencia, les dice, velad, porque no sabéis cuándo será el día ni cuándo será la hora, cuando yo he de regresar por ustedes. Y en Mateo 24 también les dice, Jesucristo hablando también con ellos, pero sabed esto, que si el padre de la familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, él velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora en la que no pensáis. Jesús está preparando a sus discípulos. Les está diciendo, velad y estad preparados. Yo regresaré. Esa profecía no va a pasar desapercibida. Esa profecía se va a cumplir igual que se cumplió la primera. Pero entre tanto que se cumple, velad y estad preparados. Y esa misma urgencia, ese mismo sentir, lo podemos ver a través de Pablo escribiéndole a los cristianos, a la iglesia de Roma, cuando les dice, hay urgencia, es tiempo de despertar de este sueño. Se acerca esta segunda venida, cristianos de Roma, ¿y qué están haciendo ustedes? En el versículo 11 de Romanos 13, me gusta cómo lo dice en la Nueva Traducción Viviente. Dice de esta manera, esto es aún más urgente, urgencia allí, porque ustedes saben que ya es muy tarde, el tiempo se acaba, despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando primero creímos. Hay urgencia en el mensaje de Pablo. Despierten, les dice, oh cristianos, ya no hay tiempo de estar vacilando, ya no hay tiempo de estar yendo en este caminar cristiano como si nada hubiese a suceder en el futuro. Les dice, hay una urgencia de caminar alertas en este caminar en el cual nosotros estamos. Y yo no sé usted, pero yo lo puedo ver como una alarma que está sonando constantemente este mensaje y puedo recordar o puedo relacionarlo. En casa tenemos allá al lado de la cama una alarma, un reloj que nos regalaron ya hace muchos años y cuando me toca levantarme demasiado temprano tengo que poner la alarma. Si la pongo a las 4:30 o a las 5 de la mañana, yo no sé usted, si a usted le suceda o no, no sé, pero a mí sí me sucede de vez en cuando, o a veces seguido, no les voy a decir, pero sucede que suena la alarma y lo primero que hago es le oprimo el botón y digo, no, 5 minutos más y ya me levanto, 5 minutos más y ya haré lo que me toca hacer en este día. No me levanto al tiempo que esta alarma está sonando y la opción es mía, en verdad. Puedo yo levantarme inmediatamente tan pronto escuche esa alarma y empezar el día y empezar lo que ha de hacer y aprovechar bien el día. O yo misma decido, voy a oprimir ese botón y voy a esperar 5 minutos más. Ya habrá tiempo después para levantarme. Ya habrá tiempo después para poder trabajar. Ya habrá tiempo después para hacer lo que me corresponde hacer. Por ahora
lo que quiero es dormir. Por ahora lo que quiero es descansar. Por ahora lo que quiero es estar cómoda aquí en esta cama con las colchas encima sin que nadie me moleste. Y Pablo le dice a la iglesia, iglesia, ya no hay tiempo para hacer eso. Ya no hay tiempo para estar cómodo. Les dice, despertad, levántense de ese sueño. ¿Y cuál es la urgencia? ¿Por qué es que a él le urge que esta iglesia despierte? Él les dice, porque la hora se está acercando, porque ahora está más cerca esta segunda venida que cuando primero creíste. Él tenía muy en mente que la venida de Jesucristo se iba a acercar y su temor era que en el esperar que esa promesa o esa profecía se cumpliese, la iglesia estaba durmiendo. La iglesia corría el riesgo de empezar a dormir en lo que ellos esperaban. Quizás muchos tenían por tardanza, nos dice después en otros libros del Nuevo Testamento, muchos tenían esta segunda venida como tardanza y por ello es que quizás estaban a riesgo de quedar dormidos, de no darse cuenta de lo que estaba pasando a su alrededor. Y Pablo les dice, ya no hay tiempo para eso. Despertad ahora de este sueño, levántense de este sueño. Y me gusta la versión en inglés dice, wake up from your slumber. Y esa palabra slumber que usa para dormir significa un estado de negligencia, un estado en donde no estoy consciente de mucho. Sé que algo sucede, puedo escuchar allá a lo lejos que algo está sucediendo, pero estamos en un estado de negligencia, es lo que significa en la palabra en inglés. Y cuántas veces nos ocurre, ¿no? Que estamos en el sillón, estamos muy cómodos, estamos sentados. Yo me he sentado con mis niñas a ver una película de vez en cuando y para cuando me doy cuenta, ya mis ojos están sintiéndose medio pesados, ya empiezo como que a relajar un poquito más el cuerpo, a bajar un poquito las defensas y dicen ellas, yo no sé, pero ellas me dicen que salen ruidos extraños de mi garganta. Yo no ronco, pero ellas dicen que salen ruidos extraños de mi garganta. Y ellas empiezan a ver estas señales en mí, empiezan a ver que ya se me cierran un poco los ojos, que ya no respondo tan rápidamente a sus preguntas, que ya no me río con lo que sale en la película, a que empiezo a hacer estos sonidos raros saliendo de mi garganta. Y ellas se dan cuenta que me estoy empezando a quedar dormida, que estoy empezando a olvidarme de lo que está allí alrededor mío y me estoy quedando dormida. ¿Y qué riesgo es eso en nuestra vida espiritual? También así como hay señales que yo me estoy durmiendo en ese sillón cuando me acomodo, por cualquier razón, que esté cansada, que esté, no sé, cualquier razón, pero me estoy quedando y hay señales que me estoy durmiendo. En la vida cristiana también hay señales que nos estamos durmiendo. Yo no sé, quizás una de las señales en la vida de nosotros como cristianos sea el que ya no oramos como antes lo hacíamos, el que ya no leemos la palabra de Dios como antes lo hacíamos, el que ya el prender el televisor es tan común y ver las escenas que salen ahí ya no nos molestan como antes me molestaban esas escenas. Las palabras que salen en algún programa de televisión ya son tan normales que maldigan y que digan todas estas cosas y ya no, a mi corazón ya no hay alerta en él, ya no me molesta lo que estoy viendo. Quizás sea una señal de que me estoy quedando yo dormida espiritualmente. Quizás sea una señal de que usted se está quedando dormido espiritualmente. El pecar, solo un poquito. El hacer esto, solo un poquito. El acercarme un poquito más a la tentación, es solo un poquito sin caer en ella. Y yo no estoy molesta porque estoy muy cerca al pecado. Y yo no estoy molesta porque estoy muy cercana a lo que me va a hacer caer. Si a mí no me molesta eso, quizás estoy quedando dormida. Si a usted no le molesta el estar muy cerca a donde abunda el pecado, si a usted ya no le molesta el estar en donde usted sabe que allí está la tentación y en vez de alejarse de ella y ponerse a orar y ponerse a leer su palabra, usted se acerca más a ver hasta dónde puedo llegar sin yo caer en esa tentación, esa es señal de que usted está dormido. ¿Cómo está usted en esa área espiritual en su vida? Quizás usted puede ver que alrededor suyo abunda el pecado
Y cuando antes eso nos pesaba, y cuando antes nos arrodillábamos a orar por nuestro vecino, y cuando antes nos arrodillábamos quebrantados por ver todo el pecado a nuestro alrededor, hoy no nos molesta verlo. Hoy es tan común verlo que no causa ninguna reacción dentro de nuestro ser y de nuestro corazón. Señal de que estamos dormidos, oh amada iglesia. Prendemos el televisor y tantas cosas que están ocurriendo que antes era malo, ahora ya no lo es. Y en vez de decir eso es malo, hijos míos, eso no es aceptable, y decirle a nuestra familia y a nuestros niños, estamos yéndonos con la corriente. Señal de que estamos dormidos como iglesia y como cristianos. ¿Qué tal si predicamos y un poquito nos incomoda esa predicación y un poquito nos mueve? Pero al igual que yo sentada en ese sillón, cuando escucho algún sonido simplemente me acomodo de otra manera y sigo durmiendo. Quizás esa predicación que Dios quiso usar para llegar a su corazón ya no está llegando como antes. Simplemente le incomoda un poco, se mueve, pero se vuelve a acomodar a lo mismo. Señal de que estamos quedándonos dormidos. Romanos 12:2, Pablo también le urge a esta misma amada iglesia: no os conforméis a las cosas de este siglo. Si nos estamos conformando a todo lo que está ocurriendo, si ya todas estas cosas no nos molestan, si ya se está empezando a infiltrar todo esto dentro de mí y no me molesta, estamos conformándonos a las cosas de este siglo. Y quizás Pablo vio este peligro en la iglesia de Roma. Y antes de que ellos cayesen en este dormitar, antes de que ellos cayesen en esta alejarse espiritualmente y enfriarse espiritualmente, Él les advierte y les dice: oh amada iglesia, despiértense, porque ya no hay tiempo para estar vacilando. Alerta, hay una urgencia de parte de Pablo para la iglesia de Roma y para nuestra iglesia el día de hoy. Apocalipsis 2, del 2 al 5, si leemos de las iglesias de las cuales Apocalipsis habla al final de las Escrituras, vamos a encontrar una iglesia en este capítulo que hace muchas cosas, una iglesia que trabaja arduamente, una iglesia que puede reconocer cuando una persona está hablando falsamente, una iglesia que conoce las Escrituras y puede decir: eso no es verdad, una iglesia que trabaja y le dice: Dios, yo conozco tu arduo trabajo, yo conozco lo que tú estás haciendo. Pero al final de ese discurso, Dios le dice a esta iglesia: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Iglesia, que esa iglesia no seamos usted y yo, que al final de cuando Dios hoy nos evalúe, cuando nosotros nos evaluemos a nosotros mismos, no escuchemos esas palabras, que no nos diga Dios: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No nos durmamos en nuestro caminar cristiano. Sigamos en esta alerta que Pablo nos está diciendo. ¿Y por qué tanta urgencia de parte de Pablo? ¿Por qué tanta urgencia en no quedarse dormidos? ¿Por qué les insiste: despierten de ese sueño? Levántense ahora que es tiempo de actuar. Levántense ahora que es tiempo de hacer algo, les dice. No estén ya dormidos. ¿Pero por qué? ¿Por qué tanta urgencia de su parte? Porque Pablo conocía el peligro que hay cuando nos quedamos dormidos. Pablo conocía el peligro que hay cuando en nuestro caminar cristiano nos quedamos enfriándonos, nos quedamos en ese dormitar y no podemos en ese sueño reconocer que Satanás se está acercando a nosotros, en ese sueño, en ese estado de estar dormidos, en ese estado de estar entre dormido y despierto. Y yo sé que a usted quizás le ha ocurrido como a mí, y estoy en el sillón de nuevo allí, no con mis hijas, y puedo escuchar su bullicio, puedo escuchar aún que me están hablando, pero yo no estoy consciente de lo que está pasando. Y en ese estado de poder escuchar, pero no poder estar consciente de lo que realmente está pasando, espiritualmente es cuando Satanás aprovecha y se acerca, y estamos tan en ese sueño, tan alejados, que no nos damos cuenta que Él está tan cerca de nosotros. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10, ya dice: sed de espíritu sobrio, estad alerta. ¿Por qué? Porque es necesario estar alerta y no dormidos. Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien
devorar. Satanás no descansa. Satanás anda buscando quién de la iglesia está durmiendo y allí es donde él va a ir y va a atacar. Y cuando va a atacar es para hacernos caer, es para intentar de quitarnos de ese caminar con Cristo. Y ese es el trabajo de Satanás. Cuando estamos en ese estado, dice el diccionario que el dormir es un estado de conciencia disminuido, en donde ya no estamos alertas. Dice que nuestro metabolismo está reducido, nuestras reacciones están reducidas. Si nosotros estamos ya sin leer su palabra, estamos ya sin orar, no podemos reconocer cuando Satanás viene, cuando la tentación viene, y no podemos resistirla y no podemos contraatacar porque no estamos conscientes de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y Satanás viene y se aprovecha de esos momentos. Otra versión de 1 de Pedro capítulo 3 versículo 10 dice: estad prudentes y despertad. Qué tan importante es estar alertas, qué tan importante es estar despiertos, porque Satanás también sabe y conoce esta profecía. Satanás también conoce que un día Jesucristo volverá, que un día Jesucristo vendrá por su pueblo y que un día sus días serán terminados y será él condenado por la eternidad. Él también lo sabe y el trabajo de él es mantenernos dormidos. El trabajo de Satanás es hacernos sentir todo marcha bien. El trabajo de Satanás es que yo pueda pensar, yo estoy en la iglesia, yo estoy trabajando, yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo aquello, yo estoy prendiendo el televisor para ver la transmisión de esta mañana misma. Yo estoy bien delante de Dios. No es necesario hacer más. Eso es lo que Satanás a veces quiere que nosotros pensemos. Y en ese pensar empezamos a hacer a un lado la oración, empezamos a hacer a un lado la lectura bíblica y empezamos a hacer a un lado aquellas armas que nos van a fortalecer y con las cuales vamos a poder atacar lo que Satanás mande a nuestro lado. Ese es el trabajo de él. Pero Pablo le urge a los cristianos en Roma: despierten, estén alertos, porque en ese estado de dormir hay mucho peligro. Y al estar estudiando esto, yo puedo, una carga, y como pastores sintemos carga por nuestra iglesia, y una de las preocupaciones desde que empezó esto de no poder congregarnos es precisamente eso, que nuestra iglesia, que la gente a quienes amamos, a quienes discipulamos, a quienes llevamos día a día en oración ante el Padre, que en el transmitir de estos meses vayamos enfriándonos, vayamos alejándonos más, vayamos buscando menos y menos la presencia y la gloria de Dios. Y eso es lo que nosotros como sus pastores no queremos que ocurra en nuestra iglesia. No queremos que esto sea parte de su vida, sino, amada iglesia, amados amigos, donde ustedes se encuentren, que en esta mañana podamos escuchar ese clamor de Pablo hacia la iglesia: despertad, oh iglesia, estad alertas a lo que hay a su alrededor. Y Pablo les recuerda estar alertas porque hay peligro en el dormir, pero también porque esta profecía está más cerca ahora que cuando primero creímos. Cuando nos entregamos a Jesucristo fue salvación de nuestros pecados, pero en ese momento empezamos nuestra vida cristiana y en ese momento empezó transcurrir esta jornada que nos va acercando cada día más y más a esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y hay urgencia de tiempo, ya no hay tiempo para perder. ¿Y cómo estar alertas? ¿Y cómo no quedar dormidos? Es fácil hacer a un lado el poder mantenernos alertas. Es fácil hacer a un lado el leer este libro sagrado. Es fácil levantarnos una mañana y decir: hoy no siento orar, hoy no quiero orar, hoy no siento la emoción de querer orar, hoy no siento la emoción de querer postrarme delante del Padre, hoy no siento eso y hoy no lo voy a hacer. Eso es fácil si empezamos a ser negligentes en nuestra vida cristiana. Y entonces, ¿cómo no llegar a ese punto? ¿Cómo no llegar a enfriarnos espiritualmente? ¿Cómo estar alertas espiritualmente? En el versículo 12 nos dice Pablo mismo: desechemos pues
las obras de las tinieblas. Y me gusta mucho como dicen en el lenguaje en el lenguaje actual, en la traducción del lenguaje actual, esa traducción no da ninguna cabida a no saber lo que significan las obras de las tinieblas. En el lenguaje actual, en esa traducción, dice, dejen de pecar. Plain and simple, como decimos en inglés, así tan simple, dejen de pecar. Y luego después nos sigue diciendo en el versículo 13, no estén en glotonerías y borracheras, en lujurias, en lascivias, en contiendas y en envidias. Dejen todo esto, Pablo les está diciendo. El peligro de andar en esto es el pecar, es el estar alejados de Dios, y el estar dormidos nos va a llevar a esas cosas de nuevo. El estar alejados de Dios sin darnos cuenta, vamos a llegar allí. Yo no sé usted cuántas veces va manejando, me ocurre a mí. Si usted me conoce, usted sabe que me gusta manejar, y muchas veces a solas es cuando puedo pensar, cuando tengo tiempo para realmente meditar, un poquito más calmado, sin tanto bullizo a mi alrededor. Pero ha visto ocasiones en las que me ha tocado manejar de noche, y voy manejando y estoy sintiendo todos esos ojos pesados y el tener que estar con los ojos abiertos, conscientemente de que los tengo abiertos. Pero aún con los ojos abiertos, cuando llego a cierto lugar, me pregunto yo misma, ¿y cómo llegué aquí? ¿Y cómo es que ya estoy aquí? Lo mismo puede ocurrir en nuestra vida cristiana. Podemos estar tratando de vivir, podemos estar pensando que estamos con los ojos abiertos, y para cuando nos damos cuenta ya hemos retrocedido, ya hemos regresado a la vida antigua, ya hemos regresado a morar otra vez en estas obras de las tinieblas, porque no estamos alertas y no estamos despiertos espiritualmente. Y podemos llegar y estar rodeados de todo eso y preguntarnos, pero ¿cómo llegué aquí? Pablo quiere que evitemos el llegar de nuevo a caer en todas esas cosas que nos alejan de Dios. Y él les dice a los romanos y nos dice a nosotros, desechemos las obras de las tinieblas, desechemos toda cosa que es pecado, desechemos de nuestra vida y despojémonos de toda cosa que nos aleja de Dios, desechémonos de todos esos pecados que habitan en nosotros. Y eso solamente ocurre a través de Jesucristo. En Gálatas capítulo 5, versos del 19 al 21, enlista otros tipos de pecados, otros tipos de cosas que se hacen en las tinieblas, de obras de las tinieblas o de la carne. Y nos dice allí también cosas como el adulterio, la fornicación, los homicidios. Y a veces pareciera que son palabras fuertes, palabras que ¿cómo las podemos decir de acá del púlpito? Pero son palabras que Dios ha puesto allí, son pecados que Dios nos hace estar conscientes de que si eso está en nuestro corazón, si eso está en nuestra vida, eso nos está alejando de Dios. Si estamos pensando es solamente un poquito del pecado, es solamente casi nada, eso nos va a ir alejando cada día más y más de Dios. Y Pablo le dice a la iglesia en Roma, dejen esas cosas, dejen de hacer esas cosas, desechen todo eso que es pecado, deséchenlo por completo, que ya nunca sea parte de su vida, que esa salvación que Jesucristo les dio sea vigente en su vida diaria, día a día, que ustedes estén alejados de todas estas cosas. Pero también hace otra, dentro de esa lista también menciona otras cosas, también menciona las enemistades, los pleitos, y en Gálatas capítulo 5 también hace mención de estas cosas. Dejen también las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las envidias, estas cosas que están en el centro de la voluntad, que nos mueven a actuar de cierta manera. Quizás alguien pudiese decir, pero yo ya no estoy, yo ya dejé todos estos pecados, yo ya dejé las borracheras, yo ya dejé el andar mal, esos pecados que me alejan de Dios, yo ya los dejé hace mucho tiempo. Pero luego Pablo va más allá en Gálatas y dice, ¿qué tal de lo más interior de tu ser?
¿Qué tal de eso que gobierna tus intenciones? ¿Qué tal de eso que gobierna tus acciones? ¿Qué tal de eso, de los celos? ¿Qué tal de la ira? ¿Qué tal de las contiendas? ¿Qué tal la envidia? ¿Qué tal las disensiones? ¿Qué tal todas esas cosas? ¿Realmente hemos dejado que Dios arranque eso de raíz? ¿Realmente hemos dejado que eso ya no sea parte de nuestra vida diaria? Y eso solamente va a ocurrir cuando le pidamos al Espíritu Santo que venga sobre de nosotros, cuando le pidamos al Espíritu Santo que eso que gobierna mis acciones, que ese sentir que me lleva a actuar de esa manera, que eso más interior de mi ser, que venga Él y lo deshaga por completo y que solamente su Espíritu more en nuestras vidas. Pablo les dice, estar alertas. Pero para estar alertas es necesario deshacernos de todas estas cosas. No podemos vivir una vida cristiana, no podemos vivir una vida siendo discípulos de Cristo si aún estamos morando en pecado, si aún estamos morando en todas estas cosas que nos alejan de Dios. Y no nos engañemos, iglesia, no podemos servir a Dios y servir al mundo. Es necesario decidir. Es necesario despertar a esto y decidir hoy a quién vamos a servir. Le sigue diciendo, para poder estar alertas, para poder vivir despertados de este sueño y para no caer en todas esas cosas que nos alejan de Dios y para poder mantenerse firme hasta que Él venga en aquel día glorioso por su iglesia. Es necesario deshacerse de las obras de las tinieblas, pero también es necesario vestirnos de luz, vestirnos de Jesucristo, vestirnos de las obras de la luz. Jesús dice, yo soy la luz del mundo y por consecuente nosotros debemos de ser esa luz del mundo en el cual nosotros vivemos. Debemos andar como Jesús anduvo. ¿Y cómo conocer cómo Jesús anduvo si no es en el leer su palabra, si no es en el tomar este libro y conocer cómo Jesús anduvo aquí en esta tierra, si no es tomar este libro y ver lo que Dios espera de nosotros, si no es tomando este libro y viendo cómo es el carácter santo de Dios y cómo Él desea esa santidad también para nosotros, cómo andar en luz, si no es a través de conocerle, a través de las Escrituras y a través de la oración continua. Lo conocemos a través de la oración y a través de leer su palabra. Lo conocemos cuando nos armamos de esa armadura que Él nos dice que nos pongamos sobre de nosotros. Vamos a leer Efesios capítulo 6, versículos 10 en adelante. Y dice, por los demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Miren, dice Pablo, desháganse, quítense de esa vestidura que es el pecado y vístanse con esa vestidura que es la luz. Y dice aquí en Efesios, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, para que podáis estar alertas, para que podáis estar reconociendo y no durmiendo y reconocer cuando vienen esas acechanzas del Satanás en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, la batalla es espiritual. Por tanto, desháganse de todo lo que es corrupto en su vida. Y dice, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estad firmes, estad alertas, y poder llegar hasta aquel día final, y poder llegar firmes hasta aquel día final, sin que nada ni nadie nos haya separado del amor de Cristo. Amada iglesia, yo no sé cómo esté su vida hoy. Yo no sé si usted en estos últimos meses ha empezado a sentir que decae de ese caminar con Jesucristo. Yo no sé cómo esté su estado, si aún está en ese estado de sueño, en ese estado de dormir, o si empieza a caer en ese estado.
en donde ya no siente usted igual como sentía al principio, en donde su entrega ya no parece ser la misma como era al principio y ha bajado sus defensas. Pero hoy Dios a través de Pablo en el libro de Romanos nos recuerda: despertad, iglesia amada, yo vengo pronto, y entre tanto que yo regreso por ustedes, iglesia amada, estén firmes, sean una iglesia llena de mi Espíritu Santo, sean una iglesia espiritual, manteniéndose firmes, tomados de mi mano. Hay una urgencia hoy en día para que usted y yo despertemos. Hay una urgencia hoy en día donde ya no hay tiempo más con que jugar, donde ya no hay tiempo de poner esa alarma en pausa y decir en 5 minutos me levanto. Ya no podemos picar o presionar ese botón y decir en 10 minutos hago lo que me es necesario hacer. El tiempo es hoy de que usted y yo decidamos, despertemos de este sueño, despertemos del estado en el que estamos y decidamos hoy ser llenos de su Espíritu Santo y decidamos hoy velar y estar firmes entre tanto que esperamos que Él venga por su iglesia. Yo le voy a pedir que ahí donde usted esté, incline su rostro, piense por un instante cómo está su vida espiritual. Yo no sé cómo esté su vida espiritual. Mi oración y la oración de nuestro pastor Eri es que su vida espiritual esté ferviente. Es que en estos meses usted se haya edificado, que en estos meses usted se haya empapado de la palabra de Dios, haya estado en oración como nunca antes. Esa es nuestra oración, eso es nuestro deseo. Pero la verdad es que no lo sabemos. La verdad es que no podemos estar con usted allí en casa y ver cómo usted va y ver y animarle continuamente y decirle usted puede. No podemos ahorita estar allí presentes con usted. Solamente es cosa de usted y Dios. Solamente es entre usted y Dios. ¿Cómo está ahorita su vida espiritual? En esos últimos meses se ha fortalecido, se ha mantenido firme. ¿Ha estado alerta y no en un estado de dormitar? ¿O en estos últimos meses usted ha sentido que está decayendo? ¿Usted ha sentido que está enfriándose? Hoy Dios nos recuerda, aún hay tiempo, aún hay tiempo. Llamadle a Él mientras está cercano, dice la Escritura. Hoy Dios está llamando y diciéndole, esta es la alarma, esta es mi urgencia para ti. ¿Qué vas a hacer con ello? ¿Vas a ignorarla o te vas a levantar y vas a caminar fervientemente de mi mano? Y juntos vamos a llegar hasta el final. Vamos a orar y yo le pido a Dios que Dios hable a su corazón en esta mañana. Y espero que no sea como un tipo de, no sienta usted que está siendo regañado ni mucho menos. Es con amor. Es porque sabemos que un día Dios vendrá. Y queremos juntos ser arrebatados con Él. Queremos juntos voltear y verlo a usted a la par. Aún yo misma, este mensaje es para mí. ¿Cómo estoy yo delante de Dios? Si Él viniese hoy o mañana, ¿cómo me presentaré yo misma delante de Él? Nadie estamos exentos. Nadie, a cualquiera de nosotros podemos caer en este estado si descuidamos nuestro caminar con Jesucristo. Oremos. Señor, en esta mañana yo te doy gracias porque tu palabra es aún hoy viva y eficaz. Porque tu palabra, aunque fue escrita tantos miles de años atrás, aún hoy está obrando en tu pueblo, Señor. Aún hoy está penetrando ese corazón que deja ser penetrado por ella. Y yo te pido, Señor, que tú permitas que cada uno de nosotros evaluemos nuestra vida, Señor. Nos pongamos a pensar cómo estamos en nuestro caminar contigo, cómo estamos en nuestro andar contigo. Estamos aún viviendo en ese primer amor. Estamos aún apasionados por ti. Estamos aún alertas y viendo cuando algo viene que no te agrada a ti. Estamos aún viviendo, Señor, fervientemente para ti. O al pasar del tiempo, nuestra vida, nuestro caminar contigo ha disminuido. Quizás al pasar de estos meses se ha enfriado nuestro caminar, nuestra relación contigo.
No queremos llegar, Señor, y escuchar que tú nos digas, tengo contra ti esto. Sino, Señor, que podamos ser fortalecidos en ti, que cada uno, Señor, de nosotros que estamos delante de ti en esta mañana, como familias, como padre de familia, como jóvenes, Señor, quizás a veces pensamos, soy joven, ese mensaje no es para mí, pero tu mensaje es para todas las edades, Señor. Yo te pido que nos podamos evaluar, Señor, que tu Espíritu venga y nos evalúe y que seamos honestos con nosotros mismos. Allí mismo Pablo hablaba, Señor, de estos pecados que se pueden ver, pero también de aquellos, Señor, que son tan internos que quizás nadie los pueda ver, Señor. La ira, la contienda, los celos, Señor. Si aún hay dentro de alguno de nosotros esas cosas, yo te pido, Señor, que podamos rendirlo delante de ti, que podamos traerlo delante de ti, que podamos pedir que tu Espíritu sea el que arranque de raíz todo eso y que empecemos a vivir en un estado de alerta, Señor, que empecemos a vivir en un estado donde estamos conscientes de cómo estamos contigo, de cómo vamos caminando contigo, Señor, y que en ese despertar, en ese vivir alertas en tu voluntad, en tu presencia, Señor, también nos gocemos plenamente en tu presencia, Señor, que también sintamos plenamente el gozo de servirte, el gozo de andar contigo, Señor, el gozo de tenerte como el Dios y en el centro de nuestra voluntad, Señor, que ese gozo tuyo también sea parte de nuestra vida cristiana. Los ponemos en tus manos, Señor. Ten misericordia de nosotros y que sea tu Espíritu el que nos permita permanecer fieles hasta aquel día final, cuando te veremos cara a cara, Señor. Permítenos llenarnos de tu Espíritu Santo, porque sin ello no podremos, Señor, no podremos estar firmes, no podremos mantenernos alertas. Permite que en tu poder podamos hacerlo, Señor, y que podamos gozarnos en tu presencia día a día. Te doy gracias por tu bondad, te doy gracias porque hoy tú estás obrando en nuestros corazones. Bendícenos, Señor, y recibe toda la honra y la gloria a través de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga y escuchemos lo que ahora tiene nuestro pastor para nosotros.